Buenas noches, mi nombre es Naomi Rosales Vázquez, pertenezco al Centro Universitario de Upala, estoy cursando la carrera Educación General Básica para primero y segundo ciclo. El día de hoy vamos a realizar una serie de actividades donde se selecciona el cuento de El alumno misterioso. Primeramente vamos a realizar un círculo con los pupitres donde pueden escoger sus parejas o hacerlo individualmente. De acuerdo a lo que se les lee el cuento, van a elaborar una entrevista de acuerdo a cada personaje que más les llamó la atención o el interés. Van a reflexionar las cualidades de cada personaje. Aparte de eso, van a realizar confeccionar una conversación y dar respuesta. Deben de conseguirlas con base a la lectura asignada. Las labores que van a realizar es, de acuerdo a lo leído, preparan una entrevista verbal y hacen una verbal y una oral. De acuerdo a esto, sintetizan aportes o la información que surgió de la entrevista presentada alrededor de los personajes elegidos, es decir, van a hacer un análisis de lo que ustedes entendieron sobre el cuento. Además, cada estudiante va a realizar un cuento a partir de una imagen. Yo les voy a presentar una imagen en una plantilla y de acuerdo a esa imagen así es un cuento original. No debe ser precisamente del alumno misterioso, sino deben de realizarlo con similar al cuento original, pero pueden elegir personajes, objetos, situaciones. Ustedes como estudiantes van a tomar notas de las explicaciones que se van a realizar, que se va a hacer durante el cuento, donde se les va a leer el cuento, donde se les va a presentar la imagen, y de acuerdo a eso van a hacer su cuento. Elaboran un cuento brevemente con base a la observación de la imagen que yo les presente. Deben de revisar el cuento donde la escritura y la imagen debe ser detalladamente de acuerdo a lo que se está ilustrando. A partir de eso, la docente les indica que van a realizar de forma conjunta un guión para realizar una obra de teatro que va referente al cuento del alumno misterioso. Se realiza una lista de personajes, que son breves los personajes que salen en el cuento del alumno misterioso. Cada estudiante puede elegir un personaje. El que tenga más votos de los personajes se va a hacer la lista y el que tenga más votos es el que más escoge. Cada quien escoge su personaje. Posteriormente se les entrega de forma impresa los guiones con respectivos personajes. Se practican antes de realizar la obra de teatro. Se practican unos 15 minutos para realizar la obra de teatro y después podemos realizar la obra de teatro y cada estudiante debe de darles críticas constructivas a los estudiantes para mejorar la obra de teatro, el cual esa obra de teatro va a ser presentada en el Festival de las Artes. Luego presentan la obra de teatro, comentarán en clases cómo fue la experiencia que adquirieron antes, durante y después de la presentación. Al finalizar la actividad, se les invita a los estudiantes a realizar un círculo para tener una breve charla sobre el cuento visto. Se les menciona a los estudiantes las reglas que van a tener la charla y las normas de participación durante la actividad. Empieza la charla a leerse sobre el cuento misterioso. Además se generan una serie de preguntas, el cual son relacionadas con las lecturas leídas.
En las actividades anteriores, la docente selecciona al azar a cada estudiante para realizar una pregunta, el cual se espera que los estudiantes den respuestas a ella. Las siguientes preguntas consisten en: ¿cómo era la tarde? Era fría con brisa y gotas de lluvia. ¿Qué se preguntaban los niños cuando lo observaban? Siempre que lo observaban se preguntaban qué hacía ahí sentado. ¿Cómo contestaba Nito? Siempre contestaba de forma generosa, como si ya él sabía toda esa materia, y claro que sí la sabía porque él ponía atención detrás de la ventana. ¿Qué decía Nito? Que los demás niños fueran a la escuela, los niños que él le impartía la clase, que él llegaba por fuera a darles clase. Entonces él deseaba que, aparte de eso, ser profesor de geografía. Eso sería. Buenas noches.